Ya luego les comparto el link, lo comparto YouTube. Bueno, ¿alguien ha tenido un acercamiento con R? ¿Conoce qué es R? ¿O lo ha visto? ¿Algo? ¿Algo así? ¿O lo ha escuchado mínimo? Sí. Sí, ya medio lo hemos ocupado, más o menos. Bueno, yo. Oh, bien, bien. Ya un Es- poquito. Supongo que hay algunos de ustedes que no lo han ocupado para nada, ¿verdad? Digo, para saber más o menos como desde dónde comenzar, porque pues lo que planeaba hoy era, pues enseñarle que es R. mm, no vamos a descargarlo porque vamos a utilizar una versión en línea, pero la versión en línea es limitada. Entonces, sí les voy a enseñar dónde descargarlo para que lo descarguen después, pero no lo vamos a descargar el día de hoy. Entonces, bueno, les voy platicando que R, pues es un lenguaje de programación aquí. En esta parte de acá dice que es un entorno y un lenguaje de programación. Y el enfoque que se utiliza o bajo lo cual se puede utilizar R generalmente es o sea, para situaciones de análisis estadístico. R nació en 1992 en Nueva Zelanda y su sintaxis es similar a uno que se llamaba S. Es un lenguaje de programación que ya existía o fue influido, o este influyó a R en su creación. Entonces, los creadores que se llaman Ross y Robert, pues comienzan a llamar R, ¿no? En honor a sus nombres y por ser creado a partir de ese. Posteriormente, con el tiempo, se puso bajo una licencia de libre para que todo el mundo pudiera utilizarlo, para que pudiera modificarlo, utilizarlo, etcétera. Y pues a partir de ese momento, desde que se puso libre, fue que llamó mucho la atención, aparte de que tiene este, la manera en cómo se escribe R es muy útil para el uso de análisis de datos y análisis estadístico. ¿Ok? Entonces, R, ¿desde dónde se puede acceder? Si buscamos R en Google, lo más seguro es que el de los primeros resultados que aparezca es esta que dice DR Project, ¿no? DR Project for Statistical Computing. Entonces, si entramos, pues vamos a tener esta página de aquí y aquí aparece una de descarga que dice CRAN. El CRAN es como el proyecto donde dice, mira, Comprehensive Error Archive Network, que es como donde se encuentra todo guardado para poder descargarlo. ¿Ok? Entonces, en dado caso de que ustedes tengan computadora Windows, Mac o Linux o algún sistema Linux, se puede descargar desde cualquiera de esas plataformas. Por ejemplo, para Windows, si buscamos R, aquí aparece R 4.1.1 para Windows. ¿Ok? Pero si en dado caso de que no lo tengan, pueden buscar download. Ahorita no es necesario que lo descarguen, lo pueden descargar en otro momento. Ajá. Bueno, el caso es que lo pueden descargar en otro momento, porque ahorita vamos a usar una versión en línea. Bueno, se puede descargar, por ejemplo, para Windows. Aquí aparece la opción de descargar la versión 4.1 para Windows. Y se descarga. Lo que descarga es una versión de R que nada más es una línea de comandos, como el CMD. Exactamente, eso es lo que descarga. Luego, yo les recomiendo que descarguen desde aquí mismo, desde aquí donde, si buscan RTools, es un set de herramientas de R que les va a funcionar porque tiene muchas librerías. R tiene unas librerías que están por base o por defecto, pero también se le pueden añadir otras librerías que le suman utilidades y que les pueden servir para hacer casos específicos. Por ejemplo, la otra vez en unos compañeros les ayudé a generar unas barras de viento, ¿no? Entonces, para que poder generarlas, pues era estas de acá, era necesario utilizar unas librerías aparte que se llamaban GridBase y Grid. Y ya se podían generar estos mapas de viento. Digo, esta gráfica de viento con las barbas. Porque a pesar de que R sirve para graficar,
pues estas barbas o para generar estas barbas era necesario utilizar unas librerías externas, ¿ok? Entonces RTools ya tiene bastantes librerías. No tiene la que les enseñé justo ahorita, pero tiene bastantes librerías. Y también les recomendaría que descargaran RStudio, ¿ok? RStudio es una interfaz para poder utilizar R. Entonces, aquí en productos se entran a RStudio y pueden descargar tanto el servidor como el de escritorio. Yo les recomiendo el de escritorio porque es gratis, básicamente. Y pues se puede utilizar bastante bien. Esta es una licencia libre, es gratis, se puede modificar, se puede utilizar bastante bien. También hay una versión Pro que tiene ciertas características como soporte por email, etcétera. Pero con esta versión de RStudio es suficiente. Entonces, primero descargan R, después descargan RTools y finalmente RStudio. ¿Dónde lo tienen que poner? En donde sea, pero tiene que estar todo en la misma. Por ejemplo, si lo tienen en el mismo, si tienen diferentes discos duros, pues todo lo tendrán que poner en el mismo disco duro. Bueno, y ya. RStudio, pues es este de aquí, justamente. Y lo importante de esto es que tiene aquí una terminal en la parte inferior, una consola, perdón. Tiene aquí en la parte superior para hacer un notebook, los apuntes o más bien como los comandos para ejecutarlos en serie. También tiene a este lado derecho este lugar donde van el ambiente o las variables que van utilizando, la información, variables, funciones, etcétera. También tiene un historial acerca de las cosas que han ido poniendo. Se pueden generar conexiones y incluso tiene tutoriales. En la parte inferior tiene los archivos que pues esta carpeta se puede modificar, está generalmente anexada en caso de Windows a documentos. También tiene para hacer los plots. Aquí te dice cuáles son los paquetes que tiene por defecto y cuáles se pueden ir activando, claro. También tiene una sección de ayuda que ahorita veremos más adelante y un visor para ver los archivos que se desplieguen. Bueno, entonces, en su caso, como va a tardar más en instalarlo de lo que vamos a tardar en analizarlo, vamos a buscar RCloud, así, en Google, y vamos a entrar a la primera que dice RStudio Cloud. Esta es como RStudio, pero la única diferencia es que es en línea. Y al ser en línea tiene ciertos problemas. Por ejemplo, si le damos aquí en empezar gratis, Get Start Free, for free, vamos a ver que tiene varios paquetes. El primero es el libre. Siempre va a haber una versión libre para poder utilizarlo, una premium para instructor y para organización. En este caso vamos a usar la libre, no la versión Plus, porque la versión Plus cuesta $5. Esta es la libre solamente. Y pues nos dan hasta 50 proyectos, un espacio que podemos compartir hasta con 5 miembros. Y este es el mayor defecto, que nada más nos permiten utilizar 25 horas por mes, ¿ok? Y bueno, pues la RAM desde 1 GB, CPU, nada más es un CPU. Y hasta 1 hora de ejecución, cuando no están. O sea, si se van y lo dejan ejecutando o algún programa grande, pues nada más va a funcionar durante 1 hora. Para muchos casos no sirve, en especial si quieren trabajar cosas grandes o si van a trabajar más de 1 hora diaria. Entonces, esto nada más es para el caso este, de aquí, de esta clase. Vamos a entrar y pues van a crear la cuenta. Se pueden registrar con Google o con GitHub en dado caso de que lo necesiten. Entonces, si por favor, lo hacen, yo creo que ya tengo una cuenta. Entonces, vamos desde aquí. Y bueno, crear la cuenta y les va a aparecer aquí, esta de acá. Y cuando ya tengan la cuenta, me dicen para ir creando el proyecto. Es tan fácil como darle aquí en New Project y luego New RStudio Project. Aunque también tiene una de Jupyter, pero vamos a ver el estudio, RStudio. ¿Ok? Entonces ya una vez que tengan creada su cuenta, luego es muy sencillo crearla. Vamos a ir a New RStudio Project. Y va a tardar un poquito en abrirlo. Va a depender también de su conexión a internet. Quienes tengan RStudio, pues pueden utilizarlo, ¿eh? No es necesario que lo hagan en línea. Si quien lo tengan ya descargado. Pero pues quien no, va a ser más fácil manejarlo desde aquí.
Bueno, ¿ya lo tienen todo descargado? Bueno, descargado, perdón. ¿Ya tienen todos creada la cuenta? ¿O alguien no la ha creado? Ya lo tengo descargado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con esta de acá. Como nada más es una hora, vamos a avanzar hasta a donde podamos. Y posteriormente probablemente tengamos otras sesiones. Entonces, vamos a ver un poco desde el principio, ya que al parecer algunos de ustedes nunca lo han manejado. Va a ser algo rápido para los que ya. Entonces, vamos a empezar. Aquí vamos a empezar por ver ¿qué es R? R es una herramienta, un lenguaje de programación, como les dije, pero también funciona como una calculadora. Nosotros podemos poner números y, por ejemplo, esta va a ser la salida. Este que tiene entre corchetes, ves que apareció el mismo número que pusimos arriba, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 4, va a aparecer 4. Y funciona como una calculadora también. Podemos hacer operaciones básicas. 2 más 2 es igual a 4. 4 más 4 igual a 8. 4 por 4 va a ser 16. Y si ponemos dos asteriscos, lo va a elevar. Entonces 2 al cuadrado, pues son 8. Digo 4, perdón. 2 elevado a la 8 son 256. Entonces R funciona como una calculadora y no solamente tiene números, sino que también tiene unas variables ya predeterminadas. Por ejemplo, pi, que como todos sabemos es el valor de 3.141593, etcétera. Pues también está aquí como pi y se pueden realizar operaciones multiplicando a pi por algún número, por ejemplo, pi por 2 o pi por 3, etcétera. Entonces, estas pues se pueden tener así. Y estos números o lo que sea que quieras poner, o sea, este tipo de variables, se pueden poner dentro de una variable. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, que x, vamos a poner esta de aquí y una diagonal, que también se puede poner como al guión, al menor que ni guión, va a ser como una flechita que va a indicar que lo que sea que pongamos después es lo que va a estar contenido dentro de X. Por ejemplo, en este caso vamos a poner el valor de 2014 y siempre que llamemos a X, el valor que va a obtener de respuesta va a ser 2014. Y con esta X vamos a poder hacer operaciones. Por ejemplo, podemos multiplicarlo por 2, podemos elevarlo al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos hacer una, ¿cómo se dice? Podemos llamar a X mediante esta función que se llama print. Print es para imprimir el valor de algo, de lo que sea que esté contenido dentro. ¿Ok? En este caso voy a poner print x y lo que va a hacer es que la respuesta va a ser lo que tenga de valor de x. ¿Ok? No va a imprimir tal cual x. Para poder imprimir tal cual x, haría falta ponerlo entre comillas. Entonces lo que va a poner como resultado va a ser x, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, estas son, bueno, tiene varias características importantes, como les dije que se podían poner los paquetes. Y también algo que les quisiera decir es que para buscar ayuda dentro de X, porque les dije que aquí en R, pues tienen esta opción de help aquí. Entonces, para buscar ayuda, lo que tienen que poner es poner un signo de interrogación seguido de la función que van a necesitar ayuda. En este caso, por ejemplo, si ponemos pregunta print, va a hacer una búsqueda de cuál es la función print y aquí pues están los valores que se le pueden modificar en el caso de los argumentos, ¿no? Su longitud, dígitos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso lo van a ver más adelante, bueno, en el caso de que lo necesiten para cosas un poco más complicadas. R tiene diferentes tipos de datos. Vienen a unos que se llaman cadenas de caracteres, que una cadena de caracteres se pone entre comillas, en el caso de poner cadena de caracteres, por ejemplo.
y va a obtener como resultado eso. Si nosotros podemos lo mismo, pero sin las comillas, lo va a interpretar como si fuera una variable. Entonces, al poner así como una variable, pues no hay nada que esté definido para eso de cadena de caracteres, por lo cual va a dar aquí como resultado un error que es de símbolo, pues no esperado. ¿Ok? También tiene números reales que, pues, si se acuerdan, los números reales son, bueno, vamos a ver estas imágenes de acá. Que los números reales componen tanto los irracionales como racionales, enteros, naturales, etcétera. También se pueden poner números enteros nada más, como si negativos o positivos. Y números complejos también se puede poner, y números bueno, datos de tipo lógico, que en dado caso sería tanto true como false, o sea, positivo como falso, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros hacemos vamos a poner a x que vaya a ser igual a 3. Entonces, nosotros podemos llamar a esta función que se llama class, que lo que hace es decir qué tipo de clase es el número que se encuentra dentro de esta variable. Entonces, vamos a ver que la clase de x, o el número 3, es de tipo numérico, ¿ok? Pero sabemos que también 3 puede ser una integral, ¿no? Entonces, si ponemos 3L mayúscula, lo voy a poner como si fuera un integral. Entonces, llamamos de nuevo a x y vamos a ver que dice ahora integer, que significa, pues, integral. Entonces, dentro de x podemos llamar a cualquier cosa. ¿Sí ven bien o quieren que le acerque? Creo que se puede hacer un poco más grande. Creo que se ve mejor, ¿no? Sí, ahí se ve está mejor. mejor. Sí. Gracias. Ah, disculpen. Si tienen algún problema para ver o que voy demasiado rápido, me pueden decir, ¿eh? O si quieren que repita alguna parte, también no tengo inconveniente. Me pueden interrumpir o hacer preguntas y trataré de resolvérselas. Bueno, entonces ponemos, recuerden que para poner esta flechita rápido es con Alt y guión. Entonces, o el de menos, cualquiera de los dos, creo que también funciona. Sí, con menos también funciona. Entonces, podemos llamar a esto una división, por ejemplo, 3 entre 2. Y vamos a ver que al imprimir x, nos va a dar 1.5. ¿Y qué clase de número es x? Pues es un numeric, ¿ok? También podríamos poner que esto, por ejemplo, podríamos hacer el experimento, no sé qué va a salir. 3 entre 2, y vamos a ponerle la L, que como les dije anteriormente, es para hacerlo integral, pero pues no se va a poder porque 1.5 pues no puede ser un número entero. También, otro tipo de número que les dije que existía, o que tiene R, pues son los números complejos, ¿ok? Recuerden que los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Para poder poner cuál es la parte real y la imaginaria, se va a diferenciar con la i, igual que pues cuando escriben un número complejo, normal. Por ejemplo, podemos poner que x sea igual a 3 más 1i. ¿Ok? Y si llamamos a class, perdón, es sin paréntesis, class, y ponemos x, va a decir que es un número complejo, que la clase de ese número es complejo. Pero nosotros podemos poner también así, y si le ponemos, perdón, class de nuevo, de x, también va a decir que es un número complejo. Pero 3 más 0i es exactamente lo mismo que un número, bueno, con un número entero. Entonces, pero la diferencia es que R maneja los números con diferentes clases. Eso sí quiero que lo tengan muy en cuenta. Y entonces, para poder, hacer ciertas operaciones, tienen que trabajar bajo el mismo tipo de dato. ¿Ok? A veces no se puede realizar estas operaciones si no tienen los mismos tipos de datos. Por ejemplo, no se pueden realizar operaciones entre cadenas de caracteres por por números, porque no es un operador, ¿ok? Bueno, entonces, también
pues, como cualquier calculadora, pues, se puede dividir entre 0, ¿verdad? Y queda x, da inf, que significa infinito. Y si que, hacemos una operación de 1 entre inf o infinito, pues, nos va a dar 0. Cualquier número entre infinito, pues, al ser un número tan grande, inf, o al referirse a un espacio en el que se encuentra un número muy grande, pues, va a dar como resultado infinito. Pero, ¿qué creen que pase si dividimos 0 entre 0? ¿Qué creen que se encuentre dentro de este número? Pues, si lo llamamos para ver qué es lo que está dentro, vamos a ver que aparece NaN, que es un valor que dicen que significa no es un número, not a number, ¿ok? Bien, entonces, en esencia, esos son. También hay unos, que se llaman booleanos, que son de true o false, y esas son pruebas lógicas de, por ejemplo, para comprobar si un número es, par, entonces se realiza cierta función y el resultado que te va a dar es la comprobación de si ese número es, par o no es par, ¿ok? Entonces, si es par, va a aparecer como true, y en caso de que no sea no par, va a aparecer como false. Eso lo veremos un poquito más adelante. Otra cosa importante es que, dentro de R, pues también podremos trabajar, vectores, ¿ok? Para hacer vectores vamos a utilizar una función que empieza así, es C y en los paréntesis, y dentro de los paréntesis, pues vamos a poner los números que queramos poner nosotros como vector, ¿ok? Por ejemplo, podemos poner los números 1, 2, 3 y vamos a ponerlo dentro de la variable x. Entonces, ahora cuando llamemos a x, va a llamar al vector 1, 2, 3. Y como veremos aquí en la parte de la derecha, en environment, vemos que los valores de x van a ser los números del 1, estos dos puntos significa del 1 al 3, ¿ok? Pero podemos poner cualquier serie de números aquí, no importa la longitud que pongamos. Y al llamarlo, pues va a ser lo mismo. Va a ser esta cadena de caracteres, ¿ok? Pueden ser también números negativos, no tienen que ser necesariamente positivos, ¿ok? Y si llamamos nosotros class para saber qué es x, vamos a ver que todos los números de ahí, bueno, que todas las que están dentro de x son de tipo numérico, ¿ok? Pero también se podríamos poner, por ejemplo, un número, complejo, y en dado caso de llamar a class, vamos a ver que ya cambió el tipo de clase de este vector a número complejo, nada más porque cambiamos uno de los valores, ¿ok? Vamos a volverlo de nuevo de tipo numérico. Bien, y pues se pueden poner tanto para poner dentro de una variable, puedes utilizar tanto esto, que es la flechita, como el igual. ¿Ok? Le damos X para dar unos 3. Perfecto. Entonces, lo que hace es concatenar estas variables o diferentes números, porque también se pueden poner, por ejemplo, podemos poner aquí, perdón, tenemos que ponerlo entre comillas. Vamos a ver que X ahora va a ser, recuerden cuando las letras, cuando son cadenas de caracteres siempre tienen que ir entre comillas. Entonces, si vemos class de X, vamos a ver que es un de caracteres, ¿ok? Este vector ahora va a estar compuesto por caracteres. Bien. ¿Qué más podemos ver? Sí, vamos a ver, déjame ver si puedo crearlo desde acá, Blood. Bien. Vamos a abrir un bloc de notas o les paso uno. A ver, que creo que tengo unos acá. Les voy a pasar un archivo. Creo que se los puedo pasar por WhatsApp. A ver, ahorita se los paso. Es para que lo puedan abrir. Nada más que déjame ver cuáles pongo. Va a ser un archivo TXT. Se los paso por WhatsApp.
Sí, por favor. Creo que ya se los pasé. Gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, el archivo que les pasé se llama unbec, que lo que es pues son unos numeritos, ¿no? También pueden crear el archivo ustedes si quieren, no hay ningún problema, no tienen por qué descargarlo. Es que quería pasarles uno más largo, pero pues no tiene caso para el ejemplo que les voy a poner. Este archivo de aquí, lo que vamos a hacer es traerlo a esta de que dice files. La pregunta es si deja compartirlo así nada más. No. Le van a tener que descargar en subir archivo y puedes buscarlo. Se llama un unbec. Entonces, eso es lo que vamos a llamar. Entonces, también, otra cosa importante de R es que puede manejar diferentes tipos de archivos. ¿Qué tipo de archivos puede manejar? Puede manejar TXT, puede manejar CSV, que son delimitados por comas. También puede manejar netcdfs, tiene paqueterías para abrir grep, que se utilizan bastante en ciencias atmosféricas. Bueno, tiene diferentes tipos de paqueterías para poder manejar y utilizar ese tipo de datos. Entonces, para nosotros llamarlo, podemos llamarlo así, como vec. Bueno, en este caso vec va a ser una variable, puede ser cualquier variable, recuerden x, y o asd, lo que quieran. En este caso nosotros lo vamos a llamar como vec, ¿ok? Y lo vamos a poner como scan, paréntesis, y vamos a llamarle del mismo nombre que tiene el archivo. Y recuerda que tiene que subirlo. Para subir el archivo le dan aquí en donde dice Files, Upload, y pues seleccionan el archivo que van a subir. En este caso van a tener que subir el .txt. O pueden crear uno nuevo, no es necesario que lo pongan en ese formato. Sí, lo que sí tienen que estar es que tienen que estar separados por espacios, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros llamemos a este archivo, va a aparecer ahí que leído 6 ítems, ¿ok? Y si nosotros llamamos a print back, lo que nos va a dar como resultado va a ser una cadena de vectores, con lo cual está dentro de este archivo que se llama vec, ¿ok? En este caso es 12.0, bueno, como se dan cuenta aquí es 12, 15.5, 3.1, 2.2, 0 y 0.7, ¿ok? Y como verán, pues se completa esto como el punto 0, el 0.0 y 0.7. ¿Por qué creen que sea? Eso es porque si llamamos la clase de acá, es un tipo numérico y pues al tener decimales, pues va a tener todos los números como con decimales. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos nosotros que este archivo sea leído como un entero en vez de como un numérico. Bueno, mira, les voy a enseñar algo que es en File, le da New File y abrimos este Rescript. Y lo que va a aparecer aquí es como una libretita en la cual nosotros podemos escribir los comandos sin ejecutarlos y posteriormente ejecutarlos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer aquí. Y para correrlo, pues le dan en Source y se corre o con Control Enter en la línea en la que estén. Bien. Vamos a poner así, vamos a poner los dos comandos seguidos, que es el de clase, y vamos a ponerlo esto como si fuera un integral. Para eso vamos a poner integer y un paréntesis. Esto debería ser suficiente. O no, tal vez no. Creo que probablemente no. No, no es cierto, les mentí. Bueno, no importa. Vamos a manejarlo así. Entonces, aquí en su libreta pueden ir anotando las que quieran hacer y las pueden ir modificando para no ir perdiendo todo en la consola, porque pues también podrías poner todo en la consola, pero es un poco más molesto, ¿no? También
otra cosa que podemos ver es la creación de, bueno, los operadores. Hay operadores que funcionan para crear, por ejemplo, vectores. Hay un operador, bueno, que aparecía aquí arriba, que es del número del 1 al 6, como estas partes de acá, o del 1 al 3, esto con 2 puntos, y nosotros podemos crear vectores a partir de eso. Podemos poner, por ejemplo, que y sea un número del 1 al 100. Entonces le damos control enter a esta línea de acá y va a aparecer que y va a ser un vector del 1 al 100. Entonces, como pues si damos y, nosotros print y, nos van a aparecer todos los números o todos los componentes de este vector, que van a ser los números del 1 al 100. Y ven que aparecen aquí unos números, ¿no? 1, 13, 25, 37. Estos números de aquí lo que van a decir es en qué número comienza este de acá, porque recordemos que es un vector, es una línea nada más, es una línea de números. Entonces, al pues tener un pequeño espacio dentro de la consola, estos números de aquí van a modificarse. Por ejemplo, si en vez de aquí estuviera el que correspondería al número 14, aquí aparecería un número 14 o un número 15, etcétera. Entonces, nosotros también podemos, para ver, en el caso de que tengamos una asociación de números muy grandes, por ejemplo, en este caso no, porque son números del 1 al 100, ¿no? Pero si nosotros hacemos un llamado del 1 al 10.000, por ejemplo, pues vamos a poner 10.000 números. Si nosotros llamamos a y, va a ser muy, muy largo. Son 10.000 números. Entonces nosotros vamos a utilizar este comando que se llama head para poder ver datos que son muy, muy grandes. Le vamos a llamar head y lo que nos va a aparecer son los primeros 6 números de ese vector. Porque le digo, de nuevo, si llamamos los 10.000 datos de Y, pues va a ser demasiado. Y en dado caso de que estén trabajando, por ejemplo, con estaciones meteorológicas o algún otro tipo de documento así, pues van a tener una inmensidad de datos, no sé, 13.000, 130.000 datos, etcétera. Por lo tanto, es mejor, en el caso de estas, para saber qué es lo que hay adentro, es llamarlo mediante el comando de head, que nada más va a mostrar la cabeza o la parte donde comienza estos datos. Por ejemplo, en le puse yo 11 para ver los primeros 11 números de este vector. En dado caso de que quieran ver, por ejemplo, los primeros 100 números, le podemos poner y, 100, que es un otro argumento. El 100 es un argumento y van a mostrar los primeros 100 números. De igual manera aparece este otro comando que se llama tail, que lo que va a mostrar son los últimos de ese vector o del archivo. Entonces, por ejemplo, ponemos tail y,10 y lo que nos va a mostrar son los últimos 10. En el caso de los 100, pues va a mostrar los últimos 100 números. Y como se darán cuenta, pues al ser una sucesión de números, pues va a mostrar los números del 9.901 hasta el 10.000. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún conveniente que estén teniendo? Bueno, entonces, proseguimos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta sucesión de números? Por ejemplo, podemos poner números en sucesión al revés, del 35 al 1. Y si nosotros llamamos a B, vamos a ver que son los números del 35 al 1. Así. ¿Podremos poner a lo mejor números negativos? Sí. También se pueden poner números negativos. ¿Hasta qué número? Hasta el que quieras. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hay otro comando que se llama sec, que lo que hace es hacer una secuencia de números. Igual, pues se ordena en formato de vector. ¿De qué número hasta qué número? Y luego tenemos que poner de cuánto en cuánto quieres ir saltando. Por ejemplo, si hacemos de 1 en 1, pues lo que va a aparecer aquí es una secuencia del 1 al 10 de 1 en 1. En dado caso de que pongamos, por ejemplo, aquí 2, que los saltos van a ser cada 2, la secuencia sería 1, 3, 5, 7, 9. Podemos hacer eso, por ejemplo, para hacer una línea del 2 hasta el 100 de puros números pares. Entonces tendríamos 2, 4, 6, etcétera, hasta el 100. Pero también pueden ser de ir de decimal en decimal. Y al llamar v, vamos a tener 2, 4.5, 7, 9.5, etcétera.
También, igual de la misma manera que el anterior, pueden ir los números al revés. No es necesario que vayan creo que no. No sé por qué no salió en este caso. Debió ser algo extraño. Bueno, pero también se pueden poner, por ejemplo, de números decimales. Del pi al 6, por ejemplo. Y en el caso de llamarlo, pues va a ser 3, 4.14, 5.14, etcétera. También podemos poner por ejemplo. Al llamar a la secuencia, vamos a poner from, que va a ser desde qué número. Desde el 4 by, vamos a poner desde qué número de from, es desde el 4, by, o sea, cada cuántos, 2, y podemos poner que la longitud de ese vector sea igual a 8, por ejemplo, y vamos a tener que si llamamos a v, vamos a tener desde el 4, de 2 en 2, hasta que sean 8, que la longitud de este vector sea de 8, ¿cómo se llama? De 8, la cantidad o la longitud de este vector sea de 8, ¿ok? Entonces vamos a ver 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y si son 8. Entonces puede haber un comando tal vez para contarlo. Entonces nosotros podemos saber de qué longitud es un vector con este comando que se llama length, que es longitud, ¿ok? Entonces si nosotros ponemos la longitud de v, vamos a ver que es de 8, ¿ok? Y en el caso de llamar a la longitud de y, vamos a ver que es de 10.000 porque es una sucesión desde el 1 hasta el 10.000. Entonces así pueden también saber o saber las características de estos vectores. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún problema? ¿Algún inconveniente? No, ¿Alguien? Fabián, todo bien. Ok. Gracias. También se pueden hacer vectores de otras maneras. Por ejemplo, nosotros podemos llamar así y vamos a hacer un vector que lo que va a hacer es que con esta función de rep va a repetir cierto factor en x veces, ¿ok? Entonces nosotros vamos a llamar, por ejemplo, repetir, vamos a poner v nuevamente. Voy a borrar estos de acá arriba para que no generen ruido. Que va a ser v, va a ser igual a un vector que c de 4, 8 y menos 3. Entonces, nosotros vamos a hacer que la w va a ser la repetición de ese vector en 5 veces, times 5, ¿ok? Entonces, nosotros corremos y vamos a ver que print es a la hora de llamarlo, va a repetir este vector de 4, 8 y 3 5 veces. Va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y así se puede hacer n veces. La cantidad que ustedes quieran. Si llamamos de 50 veces, pues lo va a repetir 50 veces. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos llamar a un número? ¿Cómo podemos saber cuál es un número de ese vector? Para poder nosotros llamar a un número del vector, por ejemplo, de una cantidad muy grande, en este caso que son 100, vamos a ver la longitud de ese vector, es W. Son 150 números. Entonces, por ejemplo, en dado caso de que nosotros queramos saber cuál es el, el número 7, por ejemplo, de ese vector, lo que nosotros vamos a hacer es poner W o el nombre del vector y vamos a poner entre corchetes el número que queramos saber. Por ejemplo, en este caso yo quiero saber cuál es el valor que corresponde al número 7 y vamos a ver que es el 4 y si pues vamos acá arriba, vemos que 3, 6, 7, el 7 es el 4, ¿ok? Entonces así nosotros podemos obtener
valores específicos dentro de un vector, del largo que sea, no importa del largo que sea. Y nosotros podemos realizar operaciones entre, ¿cómo se llama? Entre estos vectores, por ejemplo, entre estos números de vectores. Por ejemplo, podemos restar al número 7 del vector W el número 1. Si le damos Enter, pues vamos, como son el mismo número que es 4 y 4, pues el resultado va a ser 0. ¿Ok? Entonces también se pueden realizar operaciones a la hora de llamar, no solamente resta, también sumas o multiplicaciones, divisiones también. Otra cosa que no les mencioné, por cierto, es para hacer comentarios dentro de la libreta de RStudio, se pone con gatos. Entonces lo que nosotros pongamos aquí, este es un comentario, pues no va a aparecer una vez que corramos el código. Nada más es como para comentar cosas. Por ejemplo, cuando estén haciendo un código, es un buen ejemplo, comentar ese código para que posteriormente, si alguien más lo checa, o si ustedes mismos ya pasó el tiempo y se les olvidó qué es lo que hacía cierta función, pues a la hora de comentarlos, pues aparece bastante bien. No aparece, por ejemplo, ustedes podrían poner que cierta función lo que hace es encontrar la variable más grande. Entonces, con los comentarios podrían ponerlo ahí para que en el futuro, cuando ustedes lo chequen de nuevo, pues no tengan problema. Bueno, entonces, a la hora de realizar estas operaciones con los elementos de un vector, ustedes pueden meter esas operaciones o cualquier resultado dentro del mismo vector. Por ejemplo, vamos a hacer un vector que sea del 1 al 100 y ese vector vamos a realizar una suma que la suma la vamos a meter en el número 1. ¿Ok? Si vemos cuál es el 1, vamos a ver que es el... Ah, perdón, tengo que llamar del 1 al 100. Y a la hora de llamarle el 1, vamos a ver que el primer elemento es 1, ¿ok? Entonces, dentro del elemento 1, lo que nosotros vamos a meter es una operación que va a ser la suma la suma del elemento 2 más la suma del elemento 4 de este mismo vector, ¿ok? Entonces, nosotros ahora al llamar a GW, vamos a poner nada más que aparezca el primer elemento, vamos a ver que ya no es 1 como anteriormente era. A la hora de llamar, por ejemplo, B1 así, pues también vamos a ver que ahora ese elemento se intercambió por la suma de los elementos de 2 y el 4. ¿Ok? Entonces, eso es muy interesante a la hora de que ustedes quieran generar ciertos datos. Por ejemplo, si tengan un vector de datos que fue el resultado de, no sé, el promedio de temperaturas y que en el último lo que quieran añadir es que sea el promedio del promedio de las temperaturas que obtuvieron. Por ejemplo, que sea el promedio anual y que tengan 12 datos de temperatura y que en el columna 13 sea el resultado de esta suma. Ok, entonces así se pueden poner. Y no es necesario poner en el 1, pueden poner en el elemento 100, por ejemplo, que sea el resultado del 20 más el elemento 40. Recordemos que este vector tiene 100, entonces al poner el 100, vamos a ver que el resultado ya no es 100, sino que en este caso el resultado ahora es 60, que es de sumar 20 más 40, que son los elementos que componen del vector en el que corresponde al vector en el lugar 20 y el lugar 40. ¿Ok? No pueden poner solamente sumas, sino que también pueden poner directamente el número a la hora de corregirlo. Entonces, si nosotros llamamos al 100, ahora va a ser el valor de 120. ¿Ok? También a la hora de hacer vectores, nosotros podemos nombrar a los vectores. Por ejemplo,
En el caso de por ejemplo, llamamos este vector que se llama frutas, que va a ser con la función de concatenar, esta de C, vamos a poner los precios de unas frutas, ¿no? Por ejemplo, 100, bueno, vamos a poner mejor algo más, temperaturas, ¿ok? Y vamos a poner que las temperaturas de cierto lugar fueron por los primeros 4 meses del año, ¿ok? Entonces vamos a poner que el primer mes la temperatura fue de 15 grados, el segundo fue de 18, el tercero fue de 20 y la tercera disminuyó y ahora es de 10, ¿ok? Son los primeros 4 meses. Llamamos temperaturas. Perdón, no puse la C. Recuerden que tiene que ser con el de concatenar. Bien, entonces ya tiene ese un vector y si nosotros lo llamamos al vector de temperaturas, vamos a ver que pues tiene los valores de 15, 18, 20 y 10. Entonces nosotros podemos nombrar a esos números podemos ponerles un título a cada uno de esos números, a cada uno de esos valores de vectores, para no solamente llamarlos con un número, sino que también con un título. Para eso vamos a utilizar esta función que se llama names, y en el cual vamos a poner aquí en medio a temperaturas, y le vamos a poner que los nombres que le van a corresponder a cada una de las de temperatura, pues van a ser enero, entre comillas, recuerden, porque tienen que hacer cadenas de caracteres, marzo y abril, ¿ok? Bien, le damos Enter, y si llamamos nuevamente a temperaturas, vamos a ver que ahora aparece esto de aquí, el cual es un vector, pero ahora tiene el título de cada uno de estos. Y si nosotros queremos llamar a alguno de esos, vamos a poner temperaturas, ahora lo podemos llamar con su nombre. ¿O no? Sí. Yo me acuerdo que sí se podía. Espérame tantito. Sí, perdón. Claro, como al ser una cadena de caracteres, tienes que ponerle entre comillas. Bien, entonces, por ejemplo, para la temperatura de enero va a aparecer de 15. En todo caso de que queramos de febrero, pues va a aparecer la temperatura de 18, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se pueden hacer una manera más ordenada de, de poner estos vectores, ¿ok? También, nosotros podemos llamar, por ejemplo, vamos a hacer este nuevo vector que se llama precipitación, el cual va a ser un vector, pero vamos a nombrar directamente los meses y los valores sin tener que hacer este comando de names, ¿ok? Para ello, lo que vamos a hacer es nombrarlos. Vamos a marzo, abril, vamos a continuar con mayo. Mayo va a ser igual a, estas son precipitaciones, vamos a poner que llovió 100, obviamente en milímetros. Mayo, junio va a ser igual a, en este mes que llovió 150. Luego julio vamos a poner que llovió menos, vamos a poner que llovió 50. Y esto de los espacios es una práctica nada más. Bueno, buena práctica de que pongan espacios para separarlo, porque luego hay unos problemas a la hora de generar los vectores. Creo que puse un paréntesis de más. Ahí está. Entonces, si nosotros llamamos precipitación, vamos a ver, claro, si le pongo el nombre completo, ¿verdad? Que se va a formar el vector ya con los nombres de una vez. De hecho, vamos a ver qué tipo de clase es ¿no? Creo que todavía es de clase, es numérico, todavía es un vector, a pesar de que tenga los nombres. Y igual que como les comenté en el anterior, nosotros podemos meter valores dentro de estos vectores. Por ejemplo,
En el caso de que nosotros queramos cambiar la precipitación de mayo, vamos a poner que la precipitación de mayo ahora va a ser de 80. Y al imprimir la precipitación, vamos a ver que ahora mayo tiene el valor de 80 en lugar de 100 como lo tenía antes, ¿ok? Bueno, se pueden también realizar operaciones. Voy a borrar esto para que, bueno, no voy a bajarlo para que no genere tanto ruido a la hora de hacerlas. Si nosotros tenemos un vector, recuerden que también podemos poner el resultado de operaciones dentro de una variable, por ejemplo, en este caso 5, pero también se pueden realizar operaciones entre vectores. Por ejemplo, ponemos que v sea un vector que corresponda a 2 y 3, y vamos a poner w, que sea un vector que sea de 1,1, ¿ok? Y podemos realizar nosotros operaciones entre estos vectores. Por ejemplo, vamos a restarle al vector v al w. Y pues lo que va a obtener como resultado va a ser un nuevo vector, claramente, que va a ser el resultado de estas operaciones. Pero también supongo que se pueden sumar, se pueden multiplicar también. Pero recuerden que para eso tienen que tener la misma longitud. O tal vez no, vamos a ver. V, llamamos a W, que nada más va a ser un vector de 1. ¿Y qué pasa si hacemos las operaciones? Mejor con el 2. Por ejemplo, vamos a poner un vector más largo. ¿Ok? El vector B corresponde a 2, 3, 5, 6, 9. Y en el caso de W, corresponde a un vector que nada más corresponde al número 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que pase si realizo esta multiplicación y la meto dentro de la variable X? ¿Cuál cree que sea el resultado? Alguien que quiera participar un poco y que diga, ya esto es lo último que les enseño hoy. ¿Alguien sabe qué es cuál es el resultado de esta operación? ¿De qué tipo creen que sean? ¿Creen que sea nada más un número? ¿Se van a sumar? ¿Se van a multiplicar? ¿Qué creen que es lo que pase? Porque no mandó error, aunque tienen diferente longitud. Entonces, ¿cuál creen que sea el resultado? Quizá nada más va a multiplicar el primero y los demás los va a dejar igual. Eso podría ser una solución. A ver, vamos a ver. Llamamos a X y no, lo que pasó es que multiplicó todas por 2. Entonces, si hacemos un vector, por ejemplo, de 2 de largo y lo multiplicamos, pues podría pasar lo mismo, ¿no? Nada más que multiplique todos. Pero en este caso no permitió. ¿Por qué no permitió? Porque en el caso de cuando nada más era un solo número, no lo considero como un vector, pero a la hora de tener dos números, una longitud de 2, sí lo considera como un vector y ya no puede realizar las multiplicaciones porque tienen diferentes longitudes. Es más corto el W que el anterior. Y bueno, a pesar de este mensaje de error, sí lo multiplica. ¿Y cómo es que realiza esta multiplicación? Lo que hace es primero realizar el 2 por 2, que es a 4. Luego hace 3 por 3, que es 9. Luego, de nuevo, hace el 2, pero esta vez por el 5, que es 10. Hace el 3 por 6, que es 18. Y hace el 2 por 2, que es 9. En dado caso de que agregáramos otro número más, ya no mandaría el mensaje de error. ¿Por qué no manda el mensaje de error? Porque la longitud es par en los dos. Este es de 2 y este es de 6. Entonces, a la hora de llamar este vector, bueno, sí, el vector como resultado, ahora ya no manda este error y sí aparecen los resultados como multiplicado de 2, luego por 3, luego por 2, luego por 3, luego por 2, luego por 3. Aunque tienen diferente longitud, pues aparece eso. Y en dado caso de que pasara al revés, pues funcionaría de la misma manera.
nada más que en el contrario. 2, 3, 2, 3 y así se van. Y bueno, ya son las 2, ya con esto concluye esta clase de introducción a R. Disculpen si fui un poquito rápido, voy a subir la grabación a YouTube, por si la quieren ver después más lento. Les recomiendo que descarguen RStudio porque probablemente posteriormente tengamos más clases de R y va a ser más fácil trabajar con eso y no estar apurado con nada más las 25 horas que nos permite esta versión en la nube mensuales. Así que les agradezco su atención. Si tienen dudas, pueden mandarlas por el grupo o a mi número privado también, no hay ningún problema. Estoy para ayudarles. Si necesitan ayuda con alguna cosa, también les puedo ayudar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Se cuidan. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Fabián. Gracias, buen día. Así de nada, hasta luego.